Ante todo, muchachos, bienvenidos a la clase. Recordarles que esta clase está siendo grabada y monitoreada siempre para un mejor servicio. Recordarles también que ya en la plataforma Moodle, en las diferentes asignaturas que tienen ustedes, en la parte del pie de página, o sea, al final de la página, ya encuentran un tema de evaluación. No sé en qué consistirá muy propiamente, pero ahí ya les aparece un tema de que pueden hacer ese tipo como una valoración. No sé si será una autoevaluación o si será evaluando a los profesores. Otra cosa también, muchachos, los que ven clase conmigo, porfa, para que puedan ingresar a los diferentes foros de presentación. En cada asignatura hay un foro de presentación, entonces, para presentarnos. Lo que pasa es que, pues, eso no es muy común en la modalidad que veníamos manejando antes, pero como ahora todo se virtualizó, entonces ustedes saben que se tienen en unas exigencias, pero es como ingresar y decir, hola, soy fulano de tal, me gusta hacer tal cosa, tal otro. Es algo muy sencillo. Muchachos, como yo sé que a ustedes les encanta la estadística y los números y todo, hoy vamos a tener una clase para que empecemos ya a entrar en materia con los modelos de simulación. ¿Listo? Pero entonces, antes de ingresar a la clase, quiero compartir con ustedes una página en donde vamos a ver 4 escenarios que se publicó en el Washington Post sobre la posible forma que se podía tener de comportamiento de los contagios de COVID-19. ¿Listo? Entonces es como un abrebocas, como para que ustedes lo miren y digan, ve, qué bacano, eso se puede lograr, tan chévere, y para que se motiven. Y ya después de eso, entonces les voy a mostrar un tema de teoría de una diapositiva que ya está cargada y después les voy a hablar acerca de la actividad que vamos a realizar que tiene que ver con el método de Monte Carlo. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Compartamos de una vez toda la pantalla, que es igual. Acá no hay nada malo. Listo, entonces ahí en el blog, en el Moodle, perdón, como les estaba comentando, acá aparece un tema de una encuesta. ¿Listo? Entonces ustedes pues ya están como en una modalidad a distancia, pues, para que por favor lo hagan. Y acá en el inicio aparecen dos foros, un foro de presentación y un foro de consultas. Las consultas pues normalmente me las hacen por WhatsApp, pero como hay personas que no tienen acceso a WhatsApp, entonces les recomendaría que las consultas las puedan hacer a través de ese foro. El favor que sí les pido es que si usted llega a hacer una consulta en el foro, por favor me avise por el WhatsApp, porque ustedes entenderán que es complejo uno estar pues súper pendiente de los 5 grupos eh, cuando hagan alguna pregunta por el foro, entonces para poderla responder rápidamente, ¿no? No que yo vaya a responder eso cuando ya no tengamos nada, pues que ya esté aclarado el tema. Aquí van a encontrar la presentación, que es la que les voy a mostrar. Van a encontrar también el enlace de la página, que también es la que les voy a mostrar. Y van a encontrar unos videos acerca del método de Monte Carlo. En este video utilizan un complemento de Excel que se llama Rich. Ahorita hice la descarga de un programa, pero no me funcionó como yo quería. Yo no sé si acá en el grupo contamos con el compañero, creo que sí, que yo digo que él se gana la plata quitándole la plata a las otras personas haciendo arreglos de computadoras. Pues lo digo cariñosamente, ¿no? Ahí debe estar, Dieguito. Eso, ahí está Dieguito. Entonces, Dieguito, es que, hermanos, Dieguito en WhatsApp sí está muy... Ah, Dieguito. Dieguito no tiene WhatsApp, no tiene cámara, este loco. Pero entonces,
Será por mensaje de texto. Déjeme ahí su número telefónico si tiene alguno, Diego, o a través de correo para ver si usted nos hace nos encuentra ese programa. Pero así Diego, sin venga por virus y acá, sin nada. No, es que él no tiene ni el micrófono, pero ese muchacho es muy sabio. no, pero Listo, yo por vea. ahí tengo una camarita para que venga por ella por si quiere. Ah, bueno, vea, Diego, ahí le tienen la cámara por si algo. Listo, es Diego Qué matanza por hermano. Imagínese, es tan aleta que el correo es Homesil. Imagina, eso ya es mucho poder. Bueno, pero entonces ya con Dieguito después cuadro para que nos colabore con el tema. ¿Listo? Ahí utilizan un complemento de Excel que es pago. Yo descargué uno que es gratuito por 15 días para que puedan hacer el ejercicio, pero resulta que cuando lo pongo a que me lance el complemento no lo quiso hacer. Bueno, entonces ahí está ese tipo de información. Acá tenemos la página, vamos a decirle que nos la muestra en español, en este caso. Uy, Diego escribió ahí un poco de cosas, ¿o qué? Ah, no, acá de admitir. Listo, todo ready. Muy bien. Entonces acá, muchachos, esto es lo que quiero utilizar para que ustedes, pues digamos, tengan un concepto de qué es un modelo de simulación o qué son los métodos que hay para la simulación, pues utilizando lo que tenemos ahorita que está en furor, que es el COVID. Todo es COVID, de coronavirus y todo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que este estudio se realizó hace ya varios tiempitos, digamos cuando estaba como inicios del brote del coronavirus, y ellos tienen ahí una gráfica, como lo pueden ustedes observar, que es de enero 22 a marzo 13. ¿Listo? Ellos se basaron en esta curva, que es la que muestra cuánto fue la cantidad de contagios que tuvieron en ese tiempo. O sea, ahí, para ese tiempo, para marzo 13, habían llegado a 2.179. Como ustedes saben, esto ya está súper disparado. Entonces, en ese proceso, ellos explican, de igual ustedes después lo pueden leer en la página para que lo tengan más presente, muestran una primera simulación con estas bolitas que ustedes ven, eh, que representan personas. Las personas grisecitas son personas sanas y cuando las bolitas se vuelven cafés es porque la persona contagió a otra. Ahí están haciendo la simulación de un contagio uno a uno, ¿cierto? Pero en este dibujo no se tiene en cuenta pues que una persona después de ser contagiada tiene una probabilidad de recuperarse, ¿sí? Entonces ya acá en esta otra simulación ya se tiene de moradito o de fucsia, ¿sí? Que la persona ya se empieza a recuperar. En estas simulaciones que nosotros vamos a estar mirando, no se tiene en cuenta los porcentajes de probabilidad de muertes. ¿Listo? Solo se tiene en cuenta cómo, en una cantidad de tiempo, cuántas personas se contagian y cuántas personas se recuperan. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Los cálculos se están haciendo como si tuviéramos una ciudad de 200 personas. Ese es otro dato que también se está teniendo en cuenta en la simulación. Entonces acá ustedes van a ver una simulación y en esta simulación nos va mostrando cómo es digamos, es la propagación del contagio de un virus cuando las personas tienen libre movilidad. ¿Ya? Entonces ahí hacen unos cálculos de análisis y nosotros podemos ver que los punticos se van moviendo, al principio estaban sanos, después se infectaron, se tuvo ahí una curva, esa curva tiene una parte pues alta y después vuelve a bajar
y pues tenía al principio todas las personas sanas, después tuvo un pico donde casi todos se contaminaron y, y ya después demoradito todos los recuperados, ¿cierto? Ya después ellos hacen un análisis, pero teniendo una cuarentena forzada, ¿sí? ¿Qué es una cuarentena forzada? Pues que todo mundo se va para su casa, nadie puede salir. Pero en esa simulación ustedes van a ver que a pesar de que las personas tuvieron una cuarentena forzada, porque ahí con dos líneas se simula como la separación que se tiene con el resto de la población, ese cerco se va abriendo poco a poco y igual el virus pues va a pasar a las otras personas, ¿listo? Entonces hacen la simulación de una personita infectada con libre movilidad todos, obviamente, y esos infectados ya empezó a abrirse el cerco, vea que primero estaban totalmente aislados y ya se abrió el cerco donde empezó a propagarse. Miren, noten ustedes que al lado izquierdo ya empiezan a haber personas contaminadas y personas recuperadas, mientras que al otro lado se está generando un tema de propagación del virus. ¿Listo? Si notan, pues esta curva tiene el mismo comportamiento, pero es más demorada en el tiempo, ¿cierto? Es más demorada en el tiempo. Al final, todas las personas tuvieron el virus, pero digamos que en el tiempo se demoró más. Ahora vamos a mirar cómo sería la simulación si nosotros tuviéramos que se pudiera mover, ¿sí? Que tuviéramos movilidad de una cuarta parte de la población, o sea, que uno de cada 4 personas se pueda mover y las otras 3 personas se queden quietos, que sería algo como relativamente parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en el país. ¿Listo? Que digamos que uno por familia se mueve para ir por víveres, hay algunos que trabajan para ciertas médicos, los que son policías, bueno, ese tipo de funciones. Entonces noten ustedes ya cómo también hay un proceso de propagación del virus, pero este es mucho, mucho más largo en el tiempo. Y las personas que se van recuperando, pues también, o sea, es ese tema. Y acá ya se hace otra simulación donde solo se mueve uno de cada 8 personas. Donde hay un movimiento de uno de cada 8 personas y las otras personas están en sus lugares quietas, en esa ciudad de 200 personas. Entonces, como ustedes lo pueden ver, pues no hay una elevación grande de ese número de contagios y ya después empieza a tenerse más personas sanas relativamente que personas contagiadas, ya personas que se han recuperado. Entonces al final ellos obtuvieron, nosotros digo yo como si hubiésemos hecho el estudio, ellos obtuvieron estos resultados. ¿Listo? Ahí dice gratuita para todos, pero ahí lo que debería decir es movilidad libre para todos, cuando se hace un intento de cuarentena, cuando se hace un distanciamiento social moderado y cuando el distanciamiento es intenso. ¿Para qué utilicé este ejemplo? Pues uno, para que nosotros veamos en qué consisten los modelos de simulación, ¿cierto? En un caso real, que es algo que estamos viviendo. Y la otra, pues también para cuando ustedes miren noticias y todo, entiendan qué es lo que están diciendo cuando quieren aplanar la curva. Entonces ustedes en el primer caso ven que eso parece una montaña. Ese es el caso más crítico, el caso que las personas quieren evitar, porque eso hace que los sistemas de salud colapsen. Al encontrarse esa cantidad de personas enfermas en un tiempo tan corto, pues va a hacer que colapse. Pero si ustedes lo miran, también eso hace que el virus pues se recupere también más rápido. O sea, se va a morir un poconón de gente, pero en menos tiempo ya va a tener
poconón también de personas recuperadas y pues ya se supone que cuando se adquiere un virus y usted no murió, pues entonces ya su sistema inmunológico ya aprendió cómo combatirlo. Acá en la segunda, que es donde habla de intento de cuarentena, diría yo que es como lo que se nos va a presentar acá. Entonces, como ustedes ven, tratan como de aplanar, ¿sí? Este movimiento de acá ya no es tan brusco, este punto que es casi no derivable, ya se vuelve un punto derivable en la curva. Ustedes saben que es un punto derivable, ¿cierto? Que no tiene un cambio brusco en su curva. Bueno, acá entonces ya lo tienen de esa forma, ya un distanciamiento moderado, ya se va aplanando más el tema que llaman de la curva, se supone que acá esta línea ya sigue derecha, y ya un distanciamiento extenso pues haría que los casos se presentaran en una menor situación, pero pues eso ¿qué implica? ¿Qué implica estos dos distanciamientos? Pues que el proceso se va a demorar mucho más tiempo, ¿listo? Eso es lo que vamos a indicar allí. No sé si es claro, si tienen dudas, pues apenas es solo Todo bien, profe. es un ejemplo. Entonces, ¿ahora qué pasa, muchachos? Resulta que para ellos poder lograr este tema, pues eso no viene de gratis, tuvieron que realizar algo. ¿Qué tuvieron que realizar? Pues lo que nosotros vamos a estar aprendiendo hoy, ¿listo? Que es cómo se hacen los modelos de simulación, qué se debe tener en cuenta y ese tipo de cosas. Perdón, que es que acá no se me acomoda la imagen. Ahora sí. Eso, este ladito. Listo. Entonces, los modelos de simulación. Cuando nosotros vamos a trabajar en modelos de simulación, muchachos, debemos tener en cuenta o tener muy presente el tipo de datos que se van a manejar. ¿Listo? Esos tipos de datos pueden ser un carácter, que puede ser el 1, el 3, el 5, la A, la B. Pues digamos que normalmente los modelos de simulación que vamos a manejar nosotros son numéricos, ¿sí? Aunque también, como vamos a ver, se pueden tener modelos de simulación que son con texto. Bueno, se tiene como carácter un solo elemento, se tiene como dato, ya cuando se juntan varios caracteres, se tiene como información cuando ya son varios caracteres, pero tienen significado. Entonces, ahí están los ejemplos. Un carácter, el 1, el 3, el 5. Un dato, 135. Pero ya información es cuando yo digo 135 metros, 135 pesos, 135 años, ¿cierto? Porque el solo valor 135 no me da ninguna información. Muy bien. Los datos también tienen que ver con el conocimiento. O sea, los contenidos que un individuo o una sociedad consideran haber sabido o haber conocido. ¿Sí? Las ciencias que poseen la representación del conocimiento y el conocimiento que distingue a la humanidad pues, de otras especies animales. Entonces, voy a ir muchas cosas al ejemplo de lo que les mostré de la página, porque ya tenemos como esa base para correlacionar la información. ¿Listo? Entonces, ellos trabajaron con datos numéricos, pero ellos también trabajaron con algunas funciones de probabilidad de cómo se contagia un virus. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos debieron tener en cuenta cómo se hace el proceso de propagación de ese virus. Por eso es que cuando empezamos, ellos tenían una primera curva exponencial, que fue la base con la que hicieron el estudio del proceso de propagación. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Esos tipos de datos son características asociadas a los datos para su operatividad y almacenamiento. Se clasifican en
numéricos y alfanuméricos. Los numéricos de tipo entero y de tipo flotante. Los enteros ya saben que son los que no tienen decimales, los flotantes tienen decimales. Y alfanuméricos cuando son tipo de cadena, como por ejemplo el nombre de un estudiante, la dirección, la identificación, y otro tipo de carácter que es la simplificación de una cadena, que son como por ejemplo cuando yo voy a decir F o M para decir femenino o masculino, una S para software, una C para contaduría, una M para mecatrónica. Entonces digamos que también se pueden utilizar ese tipo de caracteres simplificados. Listo, entre los datos entonces ya tenemos el entero, flotante, tipo cadena y tipo carácter. Cuando hablamos de un algoritmo numérico, muchachos, hay que tener en cuenta estas dos propiedades, la exactitud y la precisión. ¿Listo? Entonces ahí, ¿quién me dice por favor en esa diapositiva qué diferencia hay entre exactitud y precisión? Para que no se duerman y no me queden ahí chateando en el teléfono. Entonces, exactitud y precisión. Le digo que la diferencia entre exactitud y precisión. Sí, señor, porfa. Sí, bueno, eso es fácil. La manera más fácil de De entender eso es entenderlo. una liana, ¿cierto? Donde Sí, un arquero coge y tira las flechas, ¿sí? sí, Entonces, así no llegue al centro, pero estén todos los tiros de las flechas concentrados en cierto punto, eso se llama precisión. Y si una flecha llega al punto exacto de la liana en toda la mitad, eso es exactitud. exactitud. Listo, Alvarito, está muy, muy bueno el ejemplo. Entonces les comento. Exactitud, muchachos, es como, voy a usar el mismo ejemplo que decía Álvaro. Digamos que usted tiene esa diana. Yo puedo decir que usted es exacto cuando todos los tiros que usted realiza son cercanos a ese punto donde yo quiero dar, ¿cierto? Yo quiero darle a la diana, pero cuando yo digo yo quiero darle a la diana, no es a mi novia, ¿no? Que se llama Diana. Ni es la forma rola de decir, uy, quiero darle a la diana. No, la diana es el centro ahí de donde uno le da. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo muchas flechitas cerquita ahí a la diana, es porque yo soy exacto, ¿sí? Pero la precisión es si yo saco una regla y empiezo a mirar qué tanta distancia hay de la flecha a la diana. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo una regla convencional, voy a tener un nivel de precisión, o sea, voy a poder decir, estos son como 2,5 centímetros. Si yo utilizo un pie de rey, que es un elemento para medir longitud, pero ya es más milimétrico, entonces yo puedo decir, está exactamente a 2,585 centímetros. Entonces, digamos que la precisión se viene teniendo en cuenta con las cifras significativas que representan ese dato. ¿Listo? Como para que ustedes lo tengan presente. La exactitud, ¿qué tanto me acerco al valor real? La precisión, ¿qué tantos números decimales utilizo para decir un valor? ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esos dos elementos son importantes, ¿listo? Que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ya en el tema de los algoritmos, yo puedo tener un algoritmo directo. ¿Qué es un algoritmo directo? Pues una ecuación matemática ya realizada, que ya tengo hecha. Esos algoritmos directos, pues son las herramientas matemáticas que yo utilizo para, perdón, que yo utilizo para darle una solución a un sistema. Como por ejemplo, cuando yo hago un sistema de ecuación de segundo grado, de la fórmula general, pues ustedes saben que una ecuación de segundo grado se resuelve y que tiene dos raíces. Que la ecuación es x menos b más o menos raíz de
b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ese elemento que dice menos b más o menos es porque hay una solución para el más y una solución para el menos, como ustedes lo están viendo ahí, ¿cierto? Entonces digamos que un sistema de ecuaciones cuadráticas ya se sabe que va a tener dos raíces. En algunas ocasiones, para el más y para el menos da el mismo valor, que es cuando uno dice que tiene un valor. En algunas otras ocasiones, para el menos da un valor y para el más da otro. Entonces se dice que tiene dos soluciones. Y en otras ocasiones, este elemento de el 4ac resulta que es mayor que b al cuadrado y entonces la raíz da negativa, entonces decimos que no tiene una solución real, sino va a tener una solución imaginaria. ¿Listo? Eso nosotros lo sabemos. Entonces decimos, una ecuación se resuelve con ese aparato matemático. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa, muchachos? Si yo, digamos, quiero calcular cuánto es el factorial de 5, que ya saben que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pues resulta que nosotros tenemos un valor inicial 1 y nosotros podemos hacerlo directamente, ¿cierto? Podemos decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y da 120. Pero también nosotros podemos hacerlo de manera iterativa o recursiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hacerlo como está ahí en la diapositiva. Es decir, 1 por 1, 1. Y ya entonces ahora voy a multiplicar ese número por el número siguiente, el resultado. Entonces ya digo 1, el número siguiente es 2, 1 por 2, 2. Entonces ya cojo ese resultado y lo multiplico por un número siguiente, que es el 3. Entonces 2 por 3, 6, ¿cierto? Y ahora ya ese resultado anterior por el número que continúa, que era el 4, entonces 6 por 4, 24, y el 24 por el número que continúa, que es el 5, da 120. Entonces, como ustedes pueden ver, se está multiplicando el resultado por una secuencia. Se multiplicó por 1, después se multiplicó por 2, después se multiplicó por 3, se multiplicó por 4 y se multiplicó por 5. El resultado es 120, o sea, es el mismo resultado. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esa diapositiva? Pues que usted también puede obtener resultados de una operación, resultados pues para poder saber algo utilizando los valores anteriores. ¿Listo? Eso es importante, muchachos, utilizando los valores anteriores. Cuando yo hago esto, utilizando los valores anteriores, en la teoría nos dicen que es un sistema que tiene memoria. Cuando se utilizan varios elementos anteriores. En este caso, solo se está utilizando el elemento inmediatamente anterior. Entonces, a pesar de que se utilizan un elemento anterior, no es un elemento con memoria. Eso se los estoy diciendo simplemente para cultura. Entonces, digamos que un modelo es un bosquejo que representa el mundo real con un cierto grado de precisión en la forma más compleja posible, pero sin que sea una réplica exacta de la realidad. ¿Listo? Son muy útiles para entender la realidad y sirven para trabajar directamente sobre esa realidad. Nos ayudan a tomar decisiones financieras, en este caso de salud, ¿cierto? Nos sirven para eso, nos sirven para cuando uno dice, venga, ¿qué pasaría si ocurriera tal cosa? Entonces esos modelos nos pueden ayudar a hacer eso. Nos pueden dar una representación de un sistema real y de cómo opera o funciona, y ahí también dice que es una abstracción selectiva de la realidad. Entonces, como yo les decía, hay varios tipos de modelos, muchachos. Está el modelo mental, que se basa en interpretar la realidad. A menudo se plasman en diagramas que se llaman diagramas mentales. Eso está dentro de los modelos. Puede ser un modelo descriptible, no tiene variables controlables, como por ejemplo la descripción con palabras o una conversación. Está el modelo gráfico, que es la representación gráfica de algo.
O sea, que permite obviar la lectura de numerosas cosas y sirve para sintetizar una explicación de los rasgos esenciales, como por ejemplo la representación de un conjunto. Eso ustedes han notado mucho, que es muy funcional. Por ejemplo, uno algunas veces gráficamente ve un meme, todo el mundo lo entiende, le parece gracioso, pero pues no hay que leer un poco de cosas para poder entender. Puede haber un modelo icónico o físico, que es la representación mediante una imagen, por ejemplo, una fotografía, la distribución de una planta, el plano de un avión o de un barco. Hay modelos que se llaman modelos análogos, que son modelos que se utilizan de un sistema para representar otro sistema. ¿Listo? Entonces, ahí nos ponen el ejemplo de que un sistema de transporte se puede también representar mediante una red o un grafo. Entonces, es como nosotros decir, bueno, vamos a utilizar la forma en que las células se reproducen. Es un ejemplo que estoy colocando acá. Yo podría decir, a través del modelo de cómo se hace la división celular y cómo funciona y cuántas células yo tengo a través del proceso de mitosis, que yo ya conozco el comportamiento, entonces a través de ese modelo voy a tratar de predecir cómo se contagian las personas en la calle. Es simplemente un ejemplo que estoy diciendo, no vayan a pensar que fue así porque después por allá me regañan y dirán que yo estoy acá diciendo otras cosas, pues es un ejemplo. Entonces, con un modelo de una cosa, puedo predecir otra que se comporta de igual forma. El modelo topológico físico, pues digamos que es cuando a escala se escala un objeto, persona, animal, la naturaleza, estructuras, que sería básicamente como lo que se obtiene también en un plano de AutoCAD. Es un modelo, pero es un modelo a escala, ¿cierto? De una realidad. Y finalmente tenemos el modelo matemático, que puede ser o una ecuación que expresa las características fundamentales de un sistema o un proceso físico en términos matemáticos. ¿Listo? La clasificación, hay cualitativos, hay cuantitativos, ¿listo? Hay determinísticos, en ese tema sí voy a aclarar. Esos son los que no tienen variables aleatorias, no se suponen relaciones exactas para las características de cada operación, como por ejemplo el horario de clases en una universidad. Se supone pues que ese horario ya está determinado y que no cambia, ¿sí? Son cosas que uno dice, no, pues normalmente no cambian, pero no yéndonos tanto como a la filosofía, sino que comúnmente no cambian, digámoslo, porque alguien puede decir, no, profe, pero las clases cambian, pueden cambiar, ¿no? Sí, pero digamos que dentro de lo que se maneja comúnmente no cambia. Bueno, ya tenemos esos que son determinísticos. Hay otros que son probabilísticos o estocásticos, que estos son los que nos gustan, los que nosotros vamos a estar mirando. Y son los que hay alguna característica, alguna operación o alguna variable que es aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos el comportamiento que va a tener, que puede tener cualquier comportamiento, como por ejemplo cuando se lanza un dado. Siempre en todas las clases cuando hablan de estadística, siempre hablan de los berracos dados, ¿se han notado? Siempre. Pero es como el ejemplo que tenemos más cercano. Usted lanza un dado y no sabe qué va a caer. Cuando lanza una moneda, no se sabe exactamente qué va a caer. Entonces ahí es un proceso donde ya es aleatorio. No sabemos exactamente qué va, qué va a ocurrir. Por ejemplo, ahí dicen, un ejemplo es el paso de autos a un cruce para ubicar un semáforo. Usted se para en una esquina de un lugar y usted no puede decir exactamente en 10 minutos van a pasar tantos vehículos. Eso es totalmente aleatorio. Eso no se sabe. Muy bien. Hay unos que son estáticos, o sea que a través del tiempo se mantienen igual, y hay otros que son dinámicos, que quiere decir que a medida que pasa el tiempo ellos cambian. Hay unos que son discretos. ¿Y discretos qué es, muchachos? Yo lo explico de la siguiente forma. Discretos es que son
cuando estamos hablando de temas matemáticos, discretos es que toman valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? O sea, digamos que son valores enteros, para que ustedes me entiendan. Y continuos son cuando toman valores que son 1,2, 3,5, 6,8, 7,3, ¿ya? Que es continuo. Inclusive dentro de esos valores decimales podríamos tener valores discretos, porque nosotros podríamos decir, no, es que él toma valores entre el 9 y el 10. Toma o 9,1 o 9,2 o 9,3 o 9,4 o 9,5. ¿Ya? Entonces digamos que ahí, a pesar de que tiene decimales, sigue teniendo un comportamiento discreto. ¿Listo? Y continuo si es que dentro de un rango de valores puede tomar cualquier valor, digamos, en lo que estábamos hablando nosotros de precisión. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando en esa diapositiva anterior, en esta de exactitud y precisión, digamos que yo podría decir que un valor continuo es aquel que su precisión pues como que varía. Y ya pueden haber analíticos y numéricos. Entonces, un modelo analítico es una representación verbal, gráfica o matemática de un proceso real en su totalidad